¿Y si te dijera que un caballo completamente ciego logró encontrar su camino gracias a un niño que casi no habla? Sí, aunque suene imposible, aunque muchos no quieran creerlo, porque esta no es una historia común. Es una historia que te va a romper las ideas que tienes sobre lo que significa ser útil, normal o capaz. Te va a sacudir, porque aquí, quien salvó, fue quien todos pensaban que necesitaba ser salvado. Prepárate para conocer a Centinela, un caballo descartado por estar ciego, y a Emiliano, un niño con autismo que nunca necesitó palabras para hacer algo extraordinario. Juntos hicieron lo que nadie esperaba. Cambiaron el destino y el corazón de todos los que los rodeaban. Quédate hasta el final, porque esta historia no solo te va a emocionar, te va a hacer ver con otros ojos, y puede que, al terminar, también encuentres un pedacito de ti que habías dejado olvidado. ¿Listo para sentir de verdad? Vamos con la historia. Era una tarde de esas que huelen a tierra mojada, cuando el cielo se pinta de gris y el viento fresco baila entre las ramas secas de los nogales. San Luzbel, un pueblito escondido entre cerros color cobre, se encontraba envuelto en silencio. Las calles de tierra dormían tranquilas y el aire traía consigo el canto lejano de un gallo solitario. En medio de todo eso, el rancho El Roble respiraba lento, como si también supiera que algo estaba a punto de cambiar. Rosa Delgado barría el porche de Miss Dossier, su casa con movimientos cansados, pero firmes. Tenía 36 años, piel trigueña, cabello largo recogido en una trenza y unos ojos color café que parecían haber llorado más veces de las que podía contar. Llevaba puestos sus pantalones de mezclilla gastados, botas de trabajo y una blusa de manta que alguna vez fue blanca. Era madre soltera desde hacía años, y su vida giraba en torno al rancho y a Emiliano. «Mi amor, ¿ya bajaste por la leche?», gritó desde el porche, sin obtener respuesta. Dentro de la casa, Emiliano estaba sentado sobre un tapete de yute frente a la puerta trasera con una fila de piedritas alineadas perfectamente frente a él. Tenía 9 años, piel clara, cabello negro lacio que siempre le caía sobre la frente y unos ojos grandes, color avellana, que miraban el mundo como si lo descifrara en silencio. Era delgado, bajito para su edad y casi nunca hablaba. No porque no pudiera, sino porque su mundo hablaba otro idioma. Aquel día, algo en el ambiente se sentía diferente. Rosa lo supo cuando vio llegar una camioneta vieja por el camino de tierra, levantando una nube de polvo ocre. Al volante iba don Lázaro, el administrador del rancho, un hombre seco como la leña que usaban para prender el fogón. Llevaba un sombrero roto, la camisa siempre desabotonada hasta el pecho y una expresión que no conocía el perdón. En la parte trasera del remolque, parado con dificultad entre las tablas, venía un caballo. Su pelaje era negro azabache, aunque estaba cubierto de polvo y barro. Sus patas temblaban y sus ojos no miraban. Los tenía abiertos, sí, pero sin dirección, como si estuvieran apagados. «¿Qué es eso, don Lázaro?», preguntó Rosa al acercarse. «Una carga inútil. Lo recogí en el camino. El dueño ya no lo quería. Está ciego. Y según él, ya no sirve para nada. Pero tú sabes que a mí me da cosa dejar morir a un animal en la intemperie». «¿Y qué piensa hacer con él?». «Nada. Amarrarlo allá atrás hasta que me decida». Rosa frunció el ceño. Le dolía escuchar esas palabras. Mientras tanto, Emiliano había salido de la casa sin que nadie lo notara. Se paró frente al remolque, a unos cuantos pasos, y se quedó ahí, inmóvil, como si el viento le hubiera dicho un secreto. El caballo bajó con ayuda de un lazo y un par de empujones de don Lázaro. Sus patas fallaban y sus pasos eran torpes, como si caminara sobre sombras. Emiliano no dijo nada. Solo lo miró, y cuando Centinela, porque así lo nombraría después,
Pasó a su lado, el niño alzó la mano y la puso sobre el lomo del animal. Fue solo un segundo, pero en ese segundo algo invisible pasó entre ellos. Algo que ni Rosa, ni don Lázaro, ni los rancheros que estaban alrededor pudieron entender. Fue como si se reconocieran sin necesidad de palabras. Un niño que vivía en su propio universo y un caballo que había perdido la luz de los ojos, pero no del alma. Rosa sintió un nudo en el estómago. Lo supo desde ese instante. Ese caballo ya no estaba solo, y Emiliano tampoco. El sol apenas comenzaba a asomarse entre las nubes pesadas cuando los gallos de San Luzbel soltaron sus primeros cantos. El rancho El Roble despertaba lento, con olor a café de olla, pan tostado y leña quemada. Rosa ya estaba en la cocina, sirviendo el desayuno, mientras Emiliano, como siempre, se sentó en silencio en la silla de madera más cercana a la ventana. Afuera, don Lázaro caminaba con pasos pesados por el patio. Su sombrero se movía con cada ráfaga de viento y un cigarro apagado colgaba entre sus labios. Se detuvo junto al establo y escupió al suelo. «Ese animal no va a durar ni 3 días», murmuró como si ya hubiera dictado sentencia. Centinela estaba ahí, amarrado bajo un techo improvisado, con un poco de pasto seco a un lado y una cubeta medio llena de agua. No se movía mucho, solo respiraba, como si el aire fuera lo único que aún no se rendía con él. Los peones pasaban cerca y desviaban la mirada. Uno de ellos, un joven llamado Chepo, se atrevió a decirlo en voz alta. «¿Y pa' qué tener un caballo que no ve? Nomás ocupa espacio. Es una lástima, pero ya no sirve». Emiliano, que había salido sin hacer ruido, los escuchó desde la esquina del granero. No dijo nada, pero sus ojos se clavaron en Centinela. Caminó despacio hasta el borde del corral, se agachó y empezó a trazar algo en la tierra con un palito. Eran círculos, líneas, figuras que solo él entendía. «¿Otra vez con sus monerías?», bufó don Lázaro al verlo. «Rosa, ya dile a tu chamaco que no. Ande tan cerca del animal, no vaya a pasar algo». Rosa salió de la cocina con un trapo en la mano y el ceño fruncido. Se acercó a su hijo con cautela, pero cuando vio lo que estaba haciendo, se detuvo. Emiliano no solo dibujaba, estaba planeando. Sus movimientos eran suaves, meticulosos, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo, aunque no lo pudiera explicar. «Emi, ven a desayunar, mi amor», dijo en voz baja, sin interrumpirlo del todo. El niño levantó la vista hacia su madre y, por un instante, algo en su mirada la hizo temblar. No era enojo, tampoco tristeza, era determinación, una de esas que no se aprende en libros ni se enseña en la escuela. Centinela movió una oreja. Apenas, como si también hubiera sentido algo en ese silencio compartido. Rosa se quedó quieta viendo a su hijo y al caballo sin entender bien lo que pasaba entre ellos, pero sabiendo que ahí había algo que nadie más podía ver. Esa noche, mientras el rancho dormía y la luna se escondía detrás de las montañas, Emiliano se levantó de su cama. Caminó descalzo por el pasillo de tablas crujientes, con su linterna pequeña en una mano y una cobija arrastrando en la otra. No dijo ni una palabra, no hizo ni un solo ruido. Abrió con cuidado la puerta del establo y entró. Centinela levantó la cabeza, guiado por el olor y los pasos suaves. Emiliano se acercó y le puso la cobija encima del lomo. Después, con las 2 manos, tocó su rostro, despacio, como si le estuviera leyendo el alma. Y en un susurro apenas audible, le dijo al oído: «Yo sí te quiero». En ese momento, en la oscuridad del rancho, donde todos creían que ese caballo ya no tenía camino, un niño silencioso le dio el primer paso. El cielo seguía gris cuando el canto de los grillos comenzó a desvanecerse,
y el rocío de la madrugada mojaba las hojas de los árboles del rancho, el roble. La tierra crujía bajito bajo los pasos lentos de Emiliano, que caminaba descalzo rumbo al establo, con su cobijita aún sobre los hombros y su linterna colgando de la muñeca. Rosa se había quedado dormida en la mecedora del porche, con un libro abierto sobre el regazo, sin darse cuenta que su hijo se había levantado otra vez. Pero Emiliano ya conocía el camino, cada piedra, cada rincón, cada sonido. El establo viejo olía a heno húmedo, madera antigua y a ese silencio pesado que solo habita en los lugares donde las cosas duelen. Centinela estaba echado en un rincón, la cabeza gacha, como si su cuerpo todavía respirara, pero su alma ya no supiera qué hacer. Emiliano se acercó despacito, sin decir una palabra. Se sentó a un lado del caballo, cruzó las piernas sobre la tierra fría y puso su manita sobre el lomo negro. El animal respiró hondo. No se movió mucho, pero sus orejas se inclinaron hacia él. Estaba escuchando. El niño sacó de su bolsillo un pequeño silbato de madera, uno que su hermana Alma le había hecho con una rama y una navajita vieja. Lo sopló muy suave, apenas un quejido agudo que se mezcló con el viento. Centinela parpadeó lento. Emiliano sonrió leve, como si fuera una respuesta. En la oscuridad de ese establo, donde todos habían dejado de mirar, Emiliano empezó a hablar. No con palabras, porque las palabras muchas veces se quedan cortas, sino con sonidos, con gestos, con suspiros que salían directo del alma. «Te entiendo», susurró sin mover los labios, y se acercó un poco más, hasta que su frente tocó la del caballo. Fue entonces que Centinela, por primera vez desde que había llegado al rancho, dejó caer el peso de su cabeza sobre el regazo del niño. No hizo falta decir más. Afuera, el cielo comenzaba a clarear. El primer rayo de sol se coló entre las rendijas del establo, iluminando justo donde estaban ellos dos, como si el día entero los estuviera abrazando. Rosa, que había despertado sobresaltada y salió corriendo al no encontrar a su hijo, se detuvo al ver la escena. Desde la puerta entreabierta lo vio sentado, quietecito, con el caballo dormido sobre sus piernas. Quiso hablar, pero algo en su pecho le dijo que guardara silencio. Se le hizo un nudo en la garganta. Ahí, en ese rincón olvidado del rancho, su hijo había hecho algo que nadie más había logrado: conectar con un alma rota, no con lógica, no con palabras, sino con algo mucho más fuerte, con el corazón. El mediodía caía pesado sobre San Luzbel. El calor apretaba sin pedir permiso, haciendo que hasta las gallinas buscaran sombra debajo del tanque de agua. En la cocina del rancho El Roble, el olor a frijoles refritos llenaba el aire, mientras Rosa servía los platos con manos rápidas, pero la mente en otro lado. A lo lejos, podía escucharse el trote de un caballo, las puertas golpeando con el viento y el eco del martillo de Chepo arreglando la cerca. Emiliano estaba en su rincón favorito, sentado sobre una cobija vieja junto a la ventana, dibujando sobre una hoja con crayones gastados. No decía nada, pero sus ojos, esos ojos de miel profunda, estaban más despiertos que nunca. En el papel no había casas ni árboles, había caminos, líneas, señales, un recorrido que solo él comprendía. Del otro lado del rancho, bajo el mezquite grande, don Lázaro se encontraba hablando con otro ranchero, un tal Joaquín, que traía su sombrero lleno de polvo y un tono burlón en la voz. «No sé por qué. Siguen alimentando a ese animal. Está ciego, flaco y sin futuro. Nomás es una carga más». Don Lázaro escupió al suelo, como si eso confirmara su acuerdo. «Yo ya se lo dije a Rosa. Esto no es un refugio de casos perdidos». Pero Rosa, que venía con un balde de agua, los escuchó de reojo.
Se le hizo un hueco en el pecho, apretó los labios como quien guarda una tormenta y siguió su camino sin voltear. Esa noche, después de que todos cenaron y la casa quedó en silencio, Rosa salió a buscar a Emiliano para arroparlo, pero su cama estaba vacía. El corazón le dio un brinco. Tomó su linterna, se puso una chamarra ligera y salió corriendo al establo. La puerta de madera crujió al abrirse. Dentro, solo el murmullo del viento y el respirar pausado de Centinela. Y ahí, junto a él, otra vez, su hijo, dormido, abrazando el cuello del caballo como si fueran uno solo. «Dios mío», susurró Rosa, llevándose la mano al pecho. Se quedó un momento observándolos. Las pestañas de Emiliano se movían como si soñara, y Centinela, aunque echado y débil, tenía el rostro relajado, como si por fin descansara. Al día siguiente, mientras servía café en la cocina, Rosa enfrentó a don Lázaro. Lo hizo sin levantar la voz, pero con la mirada firme. «Don Lázaro, ese caballo no está estorbando. Mi hijo lo necesita y creo que él también necesita a mi hijo». «¿Cómo dices?», respondió él, arqueando una ceja. «Lo que escuchó. Emiliano no habla con nadie, usted lo sabe. No se conecta con el mundo como otros niños, pero con ese caballo sí». «Rosa», dijo él cruzando los brazos, «tú sabes que aquí no podemos darnos el lujo de mantener animales inútiles». Ella lo miró directo a los ojos, con una fuerza que venía desde lo más profundo de su corazón de madre. «Entonces, no lo vea como un animal, vea lo que está haciendo por un niño que el mundo también ha querido dejar atrás». Don Lázaro no dijo nada, solo bufó, bajó la mirada y se fue caminando hacia el granero. Rosa se quedó ahí, de pie, temblando, pero no de miedo. Era coraje, era amor. Esa tarde, cuando Emiliano volvió al establo con una zanahoria en la mano y su cuaderno en la otra, Centinela ya lo estaba esperando. Giró apenas su cabeza en cuanto escuchó sus pasos. Emiliano se sentó junto a él, puso la zanahoria frente al hocico y por primera vez en mucho tiempo, Centinela comió. La mañana amaneció con un aire distinto. El cielo estaba cubierto por una capa delgadita de neblina, como si el pueblo entero hubiera amanecido envuelto en un suspiro. El rancho El Roble olía a leña recién encendida, y las cortinas de la cocina bailaban con una brisa fría que se colaba sin pedir permiso. Rosa lavaba los trastes en silencio, con la mirada fija en el horizonte. La radio sonaba bajito, y en la mesa Emiliano dibujaba. No decía ni una sola palabra, como de costumbre, pero su concentración era profunda, intensa, como si el mundo entero estuviera contenido en esa hoja de papel. «¿Qué dibujas, mi amor?», preguntó Rosa, secándose las manos con el delantal. El niño no respondió, pero ladeó un poco la hoja para que ella pudiera ver. Era el rancho, clarito, con caminos, árboles, cercas y un par de líneas onduladas que llevaban hasta el establo viejo. Había símbolos, un triángulo, un círculo, una cruz pequeña. Rosa frunció el ceño, tratando de entenderlo. Emiliano levantó la vista y apuntó con el dedo hacia una de las marcas. «¿Esto es...?», iba a preguntar, pero él ya se había levantado. Sin decir nada, agarró su cuaderno, su silbato de madera y una cuerdita vieja. Caminó decidido hacia la puerta trasera, y Rosa lo siguió, con el corazón latiendo rápido, como si algo importante estuviera por pasar. Llegaron al corral detrás del establo. Ahí, sobre la tierra húmeda, Emiliano comenzó a colocar objetos: una cubeta vieja, una rama doblada, una campanita oxidada y un costal de maíz, todo en línea, todo con una lógica que solo él entendía, pero que hacía sentido. Se detuvo justo frente a Centinela, que estaba echado en su rincón de sombra. «¿Qué haces, Emi?»,
preguntó Rosa, sin querer interrumpir demasiado. El niño le hizo una seña con la mano para que se quedara callada. Luego silbó suavemente. Centinela giró la cabeza. Emiliano agarró la cuerda y la puso con cuidado sobre el cuello del caballo. No lo jaló, solo la dejó caer, suave. Luego volvió a silbar, una nota más alta, y después un golpecito con el pie sobre el costal. El sonido fue hueco, seco. Centinela se incorporó lentamente, con esfuerzo, tambaleándose. Rosa contuvo el aliento. Emiliano retrocedió un paso, luego otro, marcando el ritmo con toques y sonidos apenas audibles, y el caballo lo siguió, torpe, lento, como si dudara de cada paso, pero lo siguió. Rosa se llevó una mano a la boca. Emiliano lo guiaba no con fuerza, ni con palabras, ni con órdenes. Lo guiaba con algo más profundo, confianza. El niño sabía exactamente qué sonido provocaba qué movimiento. Usaba el oído del caballo como si fueran sus propios ojos. Cruzaron todo el corral. Llegaron hasta el árbol viejo del fondo. Emiliano se detuvo y, con ambas manos, acarició la frente de Centinela. El caballo, jadeando, bajó la cabeza y la apoyó sobre el hombro del niño. «¡Ay, Dios mío!», susurró Rosa con lágrimas en los ojos. Aquel día entendió que su hijo no solo estaba conectando con ese animal, lo estaba leyendo, lo estaba comprendiendo como nadie más podía. Era como si el silencio de Emiliano hablara directamente con el silencio de Centinela, como si, juntos, se recordaran que todavía había un camino, aunque nadie más supiera verlo. La tormenta no se anunció con truenos. Llegó calladita, empujando nubes negras por encima de los cerros y haciendo crujir los álamos que rodeaban el rancho El Roble. El viento arrastraba olor a tierra mojada y el cielo se volvió de un gris tan espeso que parecía que la tarde se había convertido en noche sin avisar. Don Lázaro apareció en medio del corral, con el sombrero empapado y los pantalones salpicados de lodo. Su cara, ya de por sí áspera, ahora estaba más dura que nunca. Venía caminando, rápido, con las botas chapoteando en los charcos y un papel doblado en la mano. Rosa lo vio desde la entrada de la casa y salió a su encuentro, secándose las manos con el delantal, con el presentimiento atravesado en el pecho. «¿Qué pasa, don Lázaro?», preguntó sin rodeos. Él no la miró, solo extendió el papel, mojado en las orillas, con un sello grande y rojo en la parte superior. «Es una orden de traslado. Mañana viene un camión a recoger al caballo». «¿Qué? ¿Cómo que traslado?» «Una asociación lo va a llevar. Dicen que allá sabrán qué hacer con él, o al menos tendrán la decencia de no seguir postergando lo inevitable». Rosa sintió que se le aflojaban las piernas. «¿Usted firmó esto?» «Yo lo gestioné. ¿Qué más se puede hacer, Rosa? El animal está ciego, apenas se sostiene en pie, y tu hijo...» Ahí bajó la voz como si le pesara decirlo. «Vive en su mundo. No es justo ni para él ni para ustedes aferrarse a algo que no va a cambiar». Rosa apretó la mandíbula, tragando las palabras que se le atoraban en la garganta. No iba a llorar frente a él. No hoy. «Usted no entiende nada», le dijo, sin levantar la voz, pero con una firmeza que temblaba, y se fue caminando rápido hacia la casa, con el corazón hecho trizas. Emiliano escuchó todo desde el pasillo. No hizo ruido, no hizo preguntas. Solo regresó a su cuarto, se sentó en el piso y abrazó fuerte su silbato de madera. Esa noche, mientras todos dormían, el rancho se llenó de relámpagos silenciosos. Emiliano se levantó con cuidado, como tantas veces. Se puso su suéter gris con el cierre roto, agarró su cobijita azul y caminó bajo la lluvia hacia el establo. Centinela estaba acostado, empapado, con la cabeza agachada. Temblaba un poco. Emiliano se acercó despacio, lo cubrió con la manta y se sentó junto a él.
mojándose los pies, las piernas, los pensamientos. «Te quieren llevar», susurró con voz rasposa, apenas un hilo de aire. Centinela giró la cabeza. No lo veía, pero lo sentía. Su hocico buscó el brazo del niño y lo tocó con suavidad. Emiliano respiró hondo, tragó el llanto. Luego sacó de su bolsillo una piedrita blanca, lisa, que había guardado desde la primera vez que se vieron. La apretó con fuerza entre los dedos y dijo, firme, con el alma en cada palabra, «No te voy a dejar». El caballo parpadeó. Fue un gesto minúsculo, pero fue todo lo que Emiliano necesitaba para saber que Centinela también estaba diciendo «yo tampoco». Y ahí, bajo la lluvia, entre el lodo, la oscuridad y el miedo, un niño hizo una promesa. El cielo seguía llorando al amanecer. La lluvia caía finita, casi como un susurro, pero constante. En el interior del rancho, el roble, el sonido del agua golpeando los tejados, marcaba el ritmo del silencio. Rosa se asomó por la puerta del cuarto de Emiliano y encontró la cama vacía. Otra vez, corrió al establo con el corazón desbocado y lo encontró ahí, como siempre, sentado junto a Centinela, cubriéndolo con su cobijita azul, el cabello empapado, los pantalones llenos de lodo, pero la mirada fija, determinada. Rosa no dijo nada, solo lo observó desde la entrada con los ojos vidriosos. Sabía que su hijo no se iba a rendir. Esa misma tarde, ya con el cielo despejándose y las nubes abriéndose paso al sol, Emiliano desapareció un rato. Regresó cargando su cuaderno de dibujos, una caja con cosas viejas que tenía guardadas debajo de su cama, y una idea tan clara en su mente que no necesitaba palabras para explicarla. Subió las escaleras al cuarto de su hermana Alma, una niña de 13 años, de ojos vivaces y voz fuerte, que solía batallar para entender a Emiliano, pero en el fondo lo cuidaba como si fuera parte de su alma. Él entró sin tocar, como si supiera que esa vez ella no se iba a enojar. «¿Qué pasó, Emi?», preguntó con media sonrisa mientras desenredaba sus audífonos. Emiliano no dijo nada. Solo puso el cuaderno sobre su cama y lo abrió. Las hojas estaban llenas de líneas, notas, flechas, dibujos de rampas, cuerdas, un caballo y un niño con su silbato. Alma arqueó una ceja. «¿Y esto qué es?». Él señaló el dibujo del caballo y luego la palabra que había escrito con letra grande, «caminar». Ella lo miró en silencio. Por un momento pareció querer decir algo, pero solo se mordió el labio. Luego se sentó junto a él y le revolvió el cabello. «Va, pero tú martillas, ¿eh?». Emiliano sonrió apenas, lo justo. Alma se levantó de un brinco y fueron directo al galpón trasero. Ahí encontraron de todo: maderas rotas, clavos oxidados, una llanta vieja, una colchoneta que ya nadie usaba. Empezaron a trabajar sin que nadie se enterara. Con martillos, sogas y creatividad construyeron una especie de circuito bajo la sombra del granero, lejos de los ojos de don Lázaro. «¿Y esto sí va a funcionar?», preguntó Alma, limpiándose el sudor de la frente con la manga de su camiseta. Emiliano asintió. Luego señaló su oído, su silbato y la palabra en su cuaderno: «caminar». Cuando todo estuvo listo, Alma le puso una cuerda suave a Centinela. Emiliano se colocó frente al caballo, dio un paso, silbó bajito, tocó el suelo con el pie. Centinela levantó la cabeza, dudó, pero algo en la forma en que Emiliano respiraba, en su energía, en ese pequeño sonido familiar, le dijo que confiara, y dio el primer paso. Alma abrió los ojos, sorprendida. Cubrió su boca con la mano. No era perfecto, no era rápido, pero era real. El plan imposible estaba funcionando. El sol salió con fuerza esa mañana, como si el cielo por fin hubiera decidido ponerse del lado de Emiliano.
Los rayos entraban en líneas doradas por entre los tejabanes, iluminando cada rincón del rancho El Roble con una calidez distinta. El viento olía a esperanza y a madera recién clavada. Alma bajó corriendo las escaleras con una cuerda en la mano y el corazón brincándole en el pecho. Emiliano ya estaba afuera, junto a Centinela, alistando todo en silencio. Se había puesto su camiseta favorita, la gris con el dibujo de un caballo que Rosa le había bordado cuando era más chiquito, y tenía el silbato de madera colgado del cuello como si fuera un medallón sagrado. Los obstáculos estaban listos. El circuito que habían construido en secreto tenía rampas pequeñas, campanitas colgadas, cubetas llenas de aromas distintos, canela, albahaca, pasto seco, y sonidos escondidos que solo Emiliano conocía. Rosa observaba desde la entrada del corral. No había dicho mucho esa mañana, pero sus ojos hablaban por ella. Llevaba un rebozo sobre los hombros y las manos juntas, como quien reza sin palabras. Entonces llegó don Lázaro. Venía caminando con paso firme, el sombrero bien puesto, la cara tan seria como siempre, pero los ojos no ocultaban la duda. ¿Qué es todo esto?, preguntó cruzando los brazos frente al pecho. Rosa se adelantó, con la voz baja pero segura. Espere, solo mire. Don Lázaro frunció el ceño, pero no se fue. Se quedó ahí, junto a los otros, rancheros, que empezaban a acercarse por curiosidad. Emiliano, tranquilo, se colocó frente a Centinela. Le acarició el cuello, luego, sin voltear a ver a nadie, sopló su silbato una vez, suave. Dio un paso, tocó el suelo con la punta del pie. Otro silbido, una pausa, un gesto. Centinela bajó la cabeza, olfateó el aire y entonces dio un paso. El corral se quedó en silencio, después otro y otro más. Pasó junto a una cubeta con hojas de menta, reconoció el olor, giró levemente. Las campanitas sonaron cuando movió las orejas. Alma sostenía la cuerda desde atrás, solo por si acaso, pero no tuvo que usarla. Emiliano lo guiaba con sonidos, con su respiración, con el alma. Don Lázaro seguía ahí, inmóvil. Y fue entonces, justo cuando Centinela atravesó la última rampa, cuando Emiliano se detuvo frente a él, se agachó. Y el caballo bajó la cabeza para tocar su frente con la de él. Nadie respiró. Rosa se llevó las manos a la boca, ahogando el llanto. Alma soltó la cuerda y aplaudió con fuerza. Uno de los peones silbó bajito, como quien acaba de ver un milagro. Y don Lázaro bajó la cabeza, se quitó el sombrero. No dijo nada, pero todos supieron que algo en él también había cambiado. Emiliano miró a su mamá, no sonrió, pero sus ojos brillaban. Caminó hacia ella y puso la piedrita blanca, la de su promesa, en su mano. Rosa la apretó con fuerza, con todo el amor de una madre que entiende que su hijo acababa de mover el mundo. El rancho, El Roble ya no sonaba igual, ni siquiera olía igual. Era como si, desde aquella mañana en que Centinela caminó frente a todos, el aire se hubiera llenado de algo nuevo, algo que no se veía, pero se sentía. Como cuando llueve después de muchos días secos y la tierra respira agradecida. Las gallinas andaban más sueltas, los perros ladraban con menos ansiedad y hasta los peones, sin darse cuenta, hablaban con voz más baja cuando pasaban cerca del establo viejo. Porque ahí dormía un caballo que había hecho lo imposible y un niño que nunca usó palabras para explicarlo. Emiliano seguía su rutina. Silencio, dibujos, caminos trazados en la tierra, caricias suaves sobre el lomo de Centinela. Pero ahora algo brillaba en sus ojos, como si ya no viviera encerrado en su mundo, sino guiando a otros a entrar en él. Alma se había convertido en su cómplice. Lo acompañaba al circuito, lo ayudaba a limpiar los obstáculos
y cada tanto inventaba nuevos retos para que Centinela pudiera seguir ejercitando sus pasos. A veces se enojaban, claro, como cualquier par de hermanos, pero ahora, cuando Emiliano se molestaba, en lugar de encerrarse, le lanzaba una piedrita chiquita envuelta en una hoja con un dibujo. Alma lo llamaba su lenguaje secreto, y cada vez que recibía una, se le iluminaba la cara. Don Lázaro ya no pasaba de largo frente al establo. Ahora se detenía. No decía mucho, como si le costara aceptar que estaba aprendiendo algo nuevo. Pero lo veías ahí, observando a Emiliano desde lejos, con los brazos cruzados y los ojos entrecerrados, como queriendo entender, o tal vez solo agradeciendo en silencio. Una tarde, Rosa lo encontró en la biblioteca del pueblo, hojeando un libro grueso sobre comportamiento equino. ¿Y eso?, preguntó con una sonrisa que apenas pudo ocultar. Don Lázaro cerró el libro, carraspeó la garganta y dijo, medio molesto, «Solo estoy informándome». Rosa soltó una risita. «Pues qué bueno, nunca es tarde para empezar a mirar distinto». Don Lázaro no respondió, pero en su rostro, curtido por el sol y los años, apareció algo que parecía humildad. Y mientras eso pasaba, Centinela mejoraba. Poco a poco, paso a paso. Ya no temblaba al caminar. Ya no echaba las orejas hacia atrás cuando alguien se le acercaba, y cada que escuchaba el silbato de Emiliano, relinchaba suave, como saludando a su mejor amigo. El cambio no era solo físico, era más profundo. Era como si el caballo, al recuperar la confianza, hubiera despertado algo dormido en todos los que lo rodeaban. Y nadie lo notó más que Rosa, una noche cualquiera, mientras barría la cocina y miraba a sus hijos jugar en la sala. «Gracias», susurró al viento, sin saber bien a quién se lo decía. Quizás al cielo, quizás al caballo, quizás al niño que, sin decir una sola palabra, les había enseñado a todos cómo volver a ver. Era una tarde tranquila, de esas que huelen a pan recién horneado y a madera tibia por el sol. El cielo estaba limpio, sin una sola nube, y el rancho, el roble, se vestía de dorado mientras el día empezaba a despedirse. Las sombras se alargaban sobre el corral y una ligera brisa jugaba con las hojas secas, haciendo que todo pareciera un suspiro largo del campo. En medio de ese silencio bonito, ahí iba Emiliano, caminando descalzo, con su camiseta gris y su silbato colgando, sujetando con una cuerdita de tela a Centinela. El caballo avanzaba despacito, pero sin miedo. Sus pasos eran firmes, su respiración tranquila y sus orejas atentas al más mínimo sonido de su pequeño guía. Pasaron junto al mezquite donde solían descansar. Emiliano se detuvo, se sentó sobre una manta tejida por su abuela y sacó su cuaderno. Empezó a dibujar. Trazos suaves, líneas curvas. A su lado, Centinela se echó con un suspiro largo, como quien por fin sabe que está en casa. «¿Qué dibujas, mi amor?», preguntó Rosa, que se había acercado sin que él se diera cuenta. Emiliano levantó el cuaderno y lo mostró. Era él, junto a Centinela. Pero en el dibujo el caballo tenía alas. Volaba sobre el rancho, sonreía, libre. Rosa se agachó, le acarició el cabello y lo abrazó por detrás. «Tú lo hiciste volar, Emiliano. Sin alas, sin magia, solo con fe». El niño cerró los ojos y apoyó la cabeza sobre su brazo. No respondió. No hacía falta. Desde el porche del rancho, don Lázaro los miraba. Tenía un mate en la mano, y aunque no decía nada, en sus ojos había algo que ya no tenía antes: luz. Alma, sentada en la escalera, leía en voz alta uno de sus libros favoritos, mientras su voz se mezclaba con el canto de los pájaros que regresaban a dormir. Y fue ese mismo día que algo cambió para siempre. Matías, el carpintero del pueblo, llegó con un cartel recién pintado.
Lo clavó en el portón del rancho, justo donde todos pudieran verlo. Las letras grandes y cuidadas decían: Refugio Centinela, donde los invisibles encuentran su camino. Desde entonces llegaron más animales lastimados, viejitos, asustados, y cada uno, a su modo, fue encontrando su lugar. No por milagros, no por ciencia, sino porque alguien les tendía la mano antes de que el mundo los soltara. Pero lo más lindo, lo más fuerte, fue que la historia de Emiliano y Centinela empezó a contarse de boca en boca. Gente de otros pueblos venía a conocerlos. Algunos lloraban, otros se quedaban en silencio, y muchos, al irse, llevaban algo diferente en los ojos, como si también ellos hubieran vuelto a ver. Una tarde, una mujer le preguntó a Rosa, ¿qué hizo que su hijo lograra algo tan grande? Y Rosa, con una sonrisa tranquila, respondió, no fue él solo, fue el amor, porque cuando un corazón se atreve a ver lo que nadie más ve, nada vuelve a ser igual. Y así, en un rincón del mundo donde antes solo había rutina y olvido, un niño con autismo y un caballo ciego le enseñaron a todos que, a veces, el alma sí tiene ojos y ve mucho más claro que cualquiera. Y si llegaste hasta aquí, gracias, de verdad gracias por abrir tu corazón a esta historia, porque no se trata solo de un caballo ciego ni de un niño con autismo, se trata de lo que todos necesitamos, que alguien crea en nosotros, aunque el mundo ya se haya rendido. Ahora dime, ¿a cuántas cosas has renunciado solo porque parecían imposibles? ¿A cuántas personas has dejado de mirar porque no se ajustaban a lo normal? Y si el cambio que buscas empieza con ver más allá de lo evidente y escuchar con el corazón, tal vez hoy sea el momento de confiar un poquito más en ti, en los demás, en eso que llevas dentro y que aún no te has permitido mostrar. Si esta historia tocó tu alma, déjame un comentario contándome qué parte fue la que más te movió. Me encantará leerte y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de las próximas historias que tenemos para ti. Porque aquí, en este espacio, seguimos compartiendo relatos que inspiran, que transforman y que te recuerdan que lo imposible a veces solo necesita un poco de fe. Nos vemos en el próximo video y recuerda, lo invisible también merece ser visto.